¿Qué le pasa a un país de equilibrio fiscal sostenido, crecimiento sostenido, bajísima inflación, de un dígito, pero de un dígito muy chiquito, una rareza para la Argentina, un país que reduce la pobreza y también la desigualdad? ¿Qué le pasa a ese país cuando las demandas sociales se instalan en la calle, presionan a la política y, por ejemplo, conducen a una reforma constitucional? Hablamos de Chile, el oasis de América Latina, que tiembla en muchos términos: reforma constitucional, elección presidencial ahora el 21 de noviembre y un juicio político al presidente actual, Sebastián Piñera. ¿Qué pasa con la economía de ese país? ¿Qué pasa con los mercados, con esos niveles de incertidumbre? ¿Y cómo afectan a la región? ¿Cuán parecido es esa incertidumbre a la incertidumbre argentina? Ese es el tema hoy en la repregunta, y hay un economista clave chileno con visión global que está hoy para contestar todas estas inquietudes. Vamos hacia él entonces. Muchísimas gracias, José Luis Daza, por estar hoy en la repregunta. Muchas gracias, Luciana. No sé si voy a poder responder las preguntas, pero creo que por lo menos un diálogo sobre lo que está pasando en Chile y lo que puede pasar vamos a tener. Les cuento quién es José Luis Daza. José Luis Daza es economista por la Universidad de Chile, candidato a doctor por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, y es una voz escuchadísima en Chile. Es un hombre de eso que se llama los mercados. Fue jefe de investigaciones de mercados emergentes en el JP Morgan durante más de una década, también en el Deutsche Bank. En el JP Morgan estuvo en contacto, trabajó con argentinos también de mucho peso en ese sector, Alfonso Pratgay o Luis Toto Caputo, que saltaron luego a la esfera pública, a la función pública. Además, José Luis Daza creó un hedge fund, QFR, uno de los hedge funds centrados, focalizados en mercados emergentes más importantes del mundo, que introdujo, y lo había hecho ya en el área que dirigían al JP Morgan, una técnica muy sofisticada y de avanzada para cruzar datos de economía y de macroeconomía. Así que entender cómo afecta, que es la gran pregunta que nos hacemos siempre en Argentina, la incertidumbre política a los mercados y a la economía, bueno, este es el tema de esta entrevista. José Luis describía esta superposición de transformaciones que está enfrentando Chile. Desde un hombre de los mercados, con tu experiencia y tu sofisticación a la hora de analizarlos, ¿Chile está en una tormenta peligrosa para su economía y para su macroeconomía? Sí, Luciana, muchas gracias por esa introducción. No sé si merezco tantos halagos, pero muchas gracias. Sí. Además, déjame decirte una cosa, muy poca gente sabe en Chile. De hecho, tengo muchas vinculaciones, enormes amigos en Argentina. Si hay una cosa que me secreta, yo nací en Buenos Aires, mis padres eran diplomáticos y nací en la Argentina. Así que hay otro dato curioso también de tu vida, que es, bueno, tu hermana, Paula Daza, es la viceministro de Salud en Chile, una de las funcionarias, la funcionaria con mayor imagen positiva en un gobierno como el de Piñera, que tiene baja imagen positiva. Así que, bueno, un perfil muy interesante realmente. Pero queda instalada la pregunta. Los argentinos discutimos siempre el tema de la incertidumbre política y cómo afectan los mercados. ¿Cómo analizás eso en Chile? Absolutamente. Luciana, Chile se encuentra en este momento ante una bifurcación en el camino que lleva a dos modelos de sociedad radicalmente diferentes. El sistema que existió en Chile, que empieza básicamente, te diría yo, una forma de hacer gobierno, de gobernar, empieza esencialmente con Pinochet, en donde una tecnocracia muy calificada era la que tenía la última palabra en la toma de decisiones de las mayores políticas públicas del país. Se profundiza el rol de esa tecnocracia durante los gobiernos de la Concertación, y eso finalmente se rompe en el segundo gobierno de Bachelet. Y hoy el Chile que tomaba decisiones técnicamente competentes es un Chile en donde las decisiones se toman en gran medida por análisis político coyuntural de largo plazo.
y estamos frente a una situación en donde la verdad que Chile se estanca, el crecimiento se estanca a partir de por ahí del 2014. Llevamos casi una década en donde el crecimiento per cápita es prácticamente cero. Entonces, Chile, que la sociedad estaba acostumbrada por un periodo de unos 20 años a crecer, a mejorar, es un estancamiento muy pronunciado. Viene el fin de este gobierno de tecnócratas, diría yo, y empieza a darse rienda suelta a lo que es el populismo más estilo latinoamericano. La verdad es que el populismo tradicional latinoamericano estuvo dormido por unos 20, 30 y llega Bachelet, le pegó un palo al avispero del populismo, te diría yo, en su segundo gobierno, y se sueltan todas las fuerzas ideológicas que siempre han existido. Chile es un país con una izquierda tradicional, con un partido comunista muy fuerte, mucho más allá que la Argentina. Es un país muy ideologizado. Entonces, en este momento llevamos ya casi una década de estancamiento, una frustración con la sociedad, con las instituciones muy profundas cuando la gente deja de progresar. Hubo una serie de escándalos a nivel institucional que causaron mucha molestia. Instituciones tradicionalmente probas, como eran los carabineros, tuvieron un escándalo de corrupción. El ejército tuvo, los grandes empresarios que se coludieron en escándalos muy emblemáticos. Entonces hubo una reacción hacia todo el sistema. Y hoy, como te decía, estamos frente a una bifurcación. Por una parte, tienes la opción de Boric, Gabriel Boric, que representa la izquierda tradicional latinoamericana, con un programa que si yo te dijera cuáles son las principales características, es muy parecido a lo que Argentina hizo en los últimos 10 años. Y por otro lado, tienes en lo que es una sorpresa para muchos, el surgimiento pero muy rápido y fuerte de José Antonio Kast. Una persona muy tradicional, muy conservadora, y te diría que es presenta la opción política económica más parecida a la que fue el libre mercado que se instala a fines de los 80 y comienzo de los 90. Entonces, sí. José Luis, a partir de esta respuesta quiero profundizar algunas cuestiones. Por un lado, señalás el agotamiento de una toma de decisión basada en una tecnocracia muy efectiva que, según datas, hasta el segundo gobierno de Michelle Bachelet habría conducido por las sendas de crecimiento a Chile, pudiendo responder a las demandas. Ahora, una de las lecturas que se hace desde la crítica al modelo chileno era que era un modelo neoliberal que produjo desigualdades. ¿Cómo ves un modelo neoliberal y extractivista? Mira, es muy bueno, las dos partes. La primera, lo de las etiquetas que le puedas poner a un modelo, le puedes llamar como lo quieras. Por lo general, neoliberal tiene una connotación política más que económica. Lo que hicieron en Chile fue tratar de manejar una economía de acuerdo a principios clásicos de la economía tradicional. Equilibrio general a través de todos los mercados, tratando de tener una economía lo más eficiente posible. Esa economía, y la verdad que lo más extraordinario es que convierte a Chile, que era un país muy pobre. Nosotros en los 80 teníamos la mitad del ingreso por cápita de Argentina. Era un país con altos niveles de pobreza, más de 50, 60. Tú andabas por Chile, grandes partes de la población no tenían zapatos, era realmente un país pobre. Y transforma este país en un país sumamente dinámico que por 15 años creció tasas más parecidas a Asia que la del resto de América Latina. Pero a tu pregunta, lo más notable de Chile fue que en ese contexto logró bajar la desigualdad en forma sostenida. Un país muy desigual. Y no los quiero aburrir con datos, pero sí, queremos datos, nos interesan los datos, así que no nos aburren. Perfecto. Te voy a dar tal vez una de las indicaciones más concretas, y la fuente es Rodrigo Valdés, que fue el último ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, trabajó en el gobierno de Lagos, hombre de la concertación, de la centroizquierda. Y lo hemos entrevistado aquí en la repregunta, Rodrigo Valdés. Y Rodrigo hace un análisis muy interesante, ve lo que ha sido la evolución del ingreso per cápita de los distintos quintiles en Chile desde 1990 hasta el 2015. Y lo que él ve es que en ese periodo el decil más alto de Chile, aumenta su ingreso en aproximadamente 220%. El decil más bajo de Chile lo aumenta en
480%. O sea, es realmente una transformación y un aumento muchísimo más alto de los deciles más bajos que los más altos. No es decir, solamente José Luis, para interpretar esa información, el decil más rico aumenta, crece su riqueza, pero también el decil más bajo, es decir, que de alguna duplica el crecimiento de esa riqueza, es decir, que se acorta la brecha entre los más pobres y los más ricos. Esa es la exactamente. lectura. Y lo puedes ver también en el clásico coeficiente de Gini, que se baja de 55 más o menos a 44, todavía muy alto. Chile todavía es una sociedad muy desigual, pero claramente la tendencia era una en que los ingresos de los sectores más pobres aumentaban en forma mucho más rápida que los ingresos de los sectores más altos. Y prácticamente todo ese aumento en bienestar de los ingresos más pobres vino por crecimiento real de los salarios. Ahora, hay otras indicaciones. Chile no solamente era desigual en sus ingresos, era desigual en el ingreso al acceso a la universidad. Y lo que tú ves en este periodo, por ejemplo, es que se amplía dramáticamente el acceso a la universidad. Y hoy en Chile tú tienes que aproximadamente casi el 70% de los jóvenes que están en la universidad vienen de padres que no habían terminado la educación primaria. Entonces, hay una transformación muy importante también en el área social. Y puedo seguir con los indicadores de mucha naturaleza. Entonces, Sí. hay José una Luis, ¿por qué decís entonces que, bueno, había esta continuidad tecnocrática y estas tomas de decisiones eficientes en términos de una burocracia estatal preparada para decidir y producir resultados, como los que está señalando, se quiebra con lo que llamás el populismo de Bachelet? ¿En qué sentido hizo un populismo económico yo te voy a en el decir, segundo periodo? en su segundo periodo, Michelle Bachelet reintroduce un discurso que había estado ausente en Chile post-Pinochet e introduce una forma de gobernar que también había estado ausente. Si tú ves post-Pinochet, todas las grandes reformas, incluso la transición de Pinochet, fueron negociadas entre la centro-derecha y la centro-izquierda que gobernaban. Todos, los aumentos de impuestos, las reformas laborales, las reformas de pensiones, todo lo que se fue haciendo fue hecho en forma colaborativa. Bachelet en su segundo gobierno expulsa al área más tecnocrática representada en cierta forma, si quieres, por Andrés Velasco, que hoy es profesor de Harvard, etcétera, y trae a su coalición, rompe la coalición y trae al Partido Comunista. Y al entrar el Partido Comunista abandona la forma de gobernar haciendo negociación y empieza a hacer una serie de reformas bastante dramáticas sin apoyo tecnocrático. La reforma de educación, hace una reforma tributaria que fue catastrófica por su complejidad y no logró lo que quería hacer. Y en una José Luis, serie... en ese punto te hago esta pregunta. Siempre se destaca, y lo destacan figuras y referentes intelectuales, economistas de distintos campos ideológicos, la salud macroeconómica chilena en el sentido de una voluntad, tanto desde la izquierda a la derecha, de la centroizquierda a la centroderecha, de los distintos gobiernos, por mantener el equilibrio fiscal. ¿Bachelet lo rompe? Sí, efectivamente, lo que tú ves es que Bachelet hace una reforma tributaria que supuestamente iba a recolectar cierta cantidad de recursos y no lo consigue. Y ahí ves cómo se rompe básicamente, la cual yo venía flaqueando desde hace un tiempo, la regla del déficit fiscal estructural. Chile tenía, originalmente arranca con una regla que decía que ajustada por el ciclo, Chile tenía que tener un superávit de 1%. Eso después se cambia a un balance estructural. Y después entramos ya a ¿Un déficit. balance estructural qué quiere decir? ¿Déficit cero, por lo menos eso? El balance estructural quiere decir un déficit cero ajustado por crecimiento. Es decir, cuando tú estás creciendo a tasas muy altas, debería tener un superávit. Cuando estás creciendo por debajo de tu potencial, tenés un pequeño déficit, de forma tal que cuando llegues al potencial, estás balanceado. Claro. Entonces, ahí se empieza a romper los equilibrios fiscales, no se alcanzaron las metas fiscales que estaban en el programa y ya se rompe. Pero más grave, te diría yo, que se rompe el respeto que había hacia los conocimientos especializados. Y se rompe, sobre todo, el área más concreta es en el área, empieza con la reforma laboral.
el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien tú entrevistaste, y habían otros técnicos, se oponían fervientemente a una reforma laboral que rigidizaba el mercado laboral de Chile, lo convertía en uno de los más rígidos del mundo. Esencialmente, no solamente no habían derecho a respiros incausales, no podías reemplazar a trabajadores en huelga, muy extrema. Y por primera vez no se escucha lo que dicen los técnicos y se arranca con esto. Y eso le abre la puerta para que se empiecen a tomar otra serie de medidas sin respeto por los técnicos, y eso hace un colapso total. Ahora en el periodo de Piñera, cuando todos los economistas de Chile se oponen a que cambien las reglas del sistema de pensiones para que la gente pudiera sacar su dinero durante la pandemia, y en contra del consejo de todos los economistas de izquierda, derecha de Chile, los políticos bariloches, políticos de izquierda y de derecha. Eso es muy interesante. Me quiero detener ahí, José Luis, porque los fondos de pensión, las AFP en Chile, se han convertido en la gran batalla política, ideológica y económica por estos días, a partir de lo que vos señalabas. Y lo llamativo es en la descripción y en los hechos que se han dado, es que un gobierno de derecha, como el de Sebastián Piñera, tampoco le puso un freno a los retiros, que ya se estaba por votar el cuarto. Finalmente se rechazó el retiro el cuarto retiro, ¿no? En estos días. Ahora, la cuestión es, las AFP como emblema de la visión de país, ¿cuál es la posición de Gabriel Boric, el candidato de izquierda que tiene fuertes chances? Las encuestas están peleadas, pero bueno, el candidato de la ultraderecha, Sebastián Kast, es el candidato que encabeza las encuestas en un probable balotaje, y Boric es el segundo. Esa sería la gran disputa de ir hacia una segunda vuelta. ¿Cómo ven cada uno de estos candidatos y de estos sectores políticos el punto de los fondos de pensión, que es tan clave en términos de macroeconomía y de futuro? Absolutamente, o sea, se ha transformado posiblemente en la batalla ideológica más importante que existe en Chile. Déjame, si me das un minutito para contarte de dónde surgen los problemas. El sistema de pensiones en Chile se crea a comienzo de los 80, con una tasa de contribución de la población, de los trabajadores, de 10% del salario. Estos fondos son reinvertidos, y la verdad es que los fondos han crecido en cantidades sustanciales. Los fondos, cuando empiezan los retiros el año pasado, tenían aproximadamente 100.000 millones de dólares, de 300.000 millones de dólares, de los cuales las contribuciones de los trabajadores eran un poquito menos de 100.000, y los retornos eran 200.000 millones de dólares. O sea, los fondos se habían administrado, y cuando ves los distintos índices y benchmark, la administración de los fondos fue muy buena. No hay casos de corrupción, no hay acusaciones de mala inversión. La verdad que la parte de administración lo hicieron muy bien. Pero es una pregunta puntual, es decir, que un chileno que había estado aportando a lo largo de su vida laboral a ese fondo, esa jubilación no manejada por el Estado, sino por los fondos de pensión, a la hora de querer retirarlo, había ganado plata mucho más allá de la inflación, sino de acuerdo con la rentabilidad de ciertos mercados. Absolutamente, exactamente. Aproximadamente por cada 100 que habían puesto los trabajadores, en total había más de 300 en su cuenta personal. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que pasaron varias cosas. Número uno, a lo largo de la vida laboral, mucha gente no contribuyó al 10%. Hubo lo que llaman allí las lagunas laborales, prolongados periodos por la gente no contribuía. Entonces los ahorros eran bastante menores. Claro. Eso es uno de los grandes puntos. Número dos, las tasas de interés en el mundo cayeron. Cuando se crea el sistema de pensiones en Chile, Chile pagaba una tasa de aproximadamente inflación más 7%. Esa tasa cayó prácticamente a inflación más 0. Y tercero, aumentó mucho la expectativa de vida al nacer, en un poquito más de 60 y algo de años, y aumenta prácticamente más de 80. Entonces, cuando la gente se empieza a jubilar, ese sistema de pensiones no les alcanza para tener una pensión buena. Ahora, la razón por la cual no alcanza para tener una pensión digna para la mayor parte de la gente no es la administración de los AFP. El problema es
que no habían contribuido lo suficiente, no habían ahorrado lo suficiente, porque 10% es muy, muy, muy poco, y las Pero pensiones quizás eran... no contribuían porque el salario se había estancado o porque había mucha informalidad en el mercado de trabajo y la entrada y salida de un trabajo al otro no era tan continua. Exactamente, el mercado laboral se fue rigidizando, los salarios no eran particularmente altos, entonces la gente no quería contribuir y había una desconfianza hacia el sistema. Había mucha gente que decía hasta ahora, por ejemplo, la persona que es el presidente de la reforma constitucional, el vicepresidente, hasta hace un año decía que esa plata no existía, que las AFP se las habían robado, en circunstancias que el dinero estaba ahí. Entonces, ideológicamente se crea hay un debate muy importante. Han habido varios intentos de reforma de pensiones. Era claro que el 10% no es suficiente y que había que aumentarlo. Hay países que cotizan 20 a 30%. Con 10% no ibas a poder. Entonces, esto se ha transformado. Ahora, déjame decirte una sola cosa más. El sistema de pensiones en Chile fue el ancla del mercado de capitales de Chile, fue el ancla alrededor de la cual se crea todo un ecosistema del mercado de capitales con todo lo asociado que le permite a Chile financiar al gobierno, financiar hipotecas. Fíjate tú que en Chile hasta hace poco tú tenías hipotecas, podías comprarte una casa a 30 años con tasas de interés del 3%. Y eso es en gran medida por que el sistema de pensiones y el ahorro asociado a ello te había generado estos fondos de financiamiento. Hay todo tipo de financiamiento en Chile que es muy similar a lo que encuentras en otros países desarrollados. Ahora, curiosamente, una vez que empiezan con los retiros, 10%, 10%, 10%, y se va este capital, se Eso seca... empieza el año pasado con la pandemia. La idea es que es una manera del gobierno de habilitar plata en el bolsillo de la gente. Bueno, la verdad que no fue idea del gobierno. El gobierno se opuso y se opuso fuertemente. El primer retiro esto es totalmente impulsado por el Parlamento. El gobierno se opone en el primer retiro y es más, y le dice a la gente, le vamos a prestar dinero a ustedes a tasa de interés cero, pero dejen el dinero en las pensiones. Pero el Congreso dijo, no, vamos a permitir el retiro de este 10%. En esa oportunidad, Piñera tuvo la oportunidad de haberlo llevado al Tribunal Constitucional, esencialmente para decir esto no es constitucional porque es una propuesta que surge del legislativo y no del ejecutivo, lo que no es constitucional. Pero no lo hizo, no lo quiso hacer y pensaron que este sería la última vez. Obviamente no fue la última vez y volvieron y volvieron y volvieron. Entonces te encuentras en una situación donde el mercado de capitales chilenos ya está muy dañado. Eso quiere decir, José Luis, en términos concretos, es que hay cada vez menos plata para apoyar e invertir en proyectos de crecimiento y de desarrollo. ¿Esa es la idea? ¿Que esté dañado el mercado de capitales implica eso? Absolutamente. En este momento no solamente está dañado el mercado de capitales en términos de que no hay ahorro dispuesto a financiar inversiones, etc. En este momento está dañado el mercado de capitales. No hay ahorro para financiar al gobierno. El gobierno de Chile está teniendo serios problemas para emitir deuda en el mercado local. Nadie quiere comprar deuda local. Los fondos de pensiones eran un ancla. Y si siguen con este camino, va a ser cada vez más difícil. Las tasas de interés en Chile se han disparado para arriba básicamente por esto. José Luis, nos quedan pocos minutos. Querría abordar muy concretamente cuál es el riesgo de ganar la centroizquierda, Gabriel Boric, la presidencia de Chile, en el medio de una reforma constitucional que exige más derechos y un avance de un Estado, lo que en Argentina se llama un Estado presente, una mayor presencia del Estado. ¿Cuál es el riesgo cuáles son los tres principales riesgos que de seguir Chile ese camino enfrenta la macroeconomía y la economía chilena? Yo te lo respondo perdóname, pero con una pregunta. Si encontrás, a ver si hay algún paralelo con algún país que entendés. Un Estado que decide que en un poquito menos de una década va a aumentar el gasto de gobierno en 8%. Va a intervenir las pensiones privadas, va a tomar control el Estado
y las va a invertir de acuerdo a los criterios políticos que el Estado quiera. Además de eso, va a revisar los tratados internacionales de comercio, va a hacer política industrial, va a crear un banco de desarrollo, va a crear aproximadamente 10 a 11 empresas estatales. Está interesado en aumentar sus comercio con el Mercosur. Hasta se planteó una idea de entrar que después fue refutada, no está muy clara. Claramente, un triunfo, el programa de Boric es Latinoamérica clásica. ¿Es Argentina o es Venezuela? Yo te diría que, mira, aquí es muy interesante porque en términos del programa, la primera etapa es bastante más Argentina que Venezuela, para mí. Pero hay una diferencia y te lo voy a decir cuál es. A mí me da la impresión que el kirchnerismo era mucho menos ideológico que la izquierda chilena. El kirchnerismo fue pragmático. Yo pienso que intervinieron las AFJPs porque necesitaban la plata. No era porque se oponían al capitalismo. Querían la plata para hacer las cosas que querían hacer. Mientras que el Partido Comunista Chileno, que va a ser muy influyente y que va a ser parte de esta coalición, es absolutamente ideológico. Ellos han apoyado a Maduro, han apoyado a Fidel Castro. Es más, es el único partido, de uno de los pocos partidos del mundo que sigue apoyando a Norcorea. Entonces, ideológicamente son mucho más rígidos que lo que es el kirchnerismo. Una de las preguntas que yo me hago es, si siguen por este camino e implementan el programa como ellos dicen que lo van a implementar, lo que está en el programa, no sé si van a poder. Para mí me cuesta pensar que van a poder hacer todas esas cosas, porque es un listado de supermercado y de todas las cosas que la gente quiere, populistas, que alguien puede hacer. Si van por ese camino, yo creo que vas a enfrentarte con fuertes salidas de capitales, que va a ser muy difícil, y la pregunta va a ser, en una situación extrema, ¿qué hacen? ¿O se vuelven ortodoxos o toman el camino de América Latina, de ese? José Luis, hablaste de la salida de capitales. ¿Cómo funciona la renta de los chilenos en términos de salidas, inversiones en el exterior o reinversión en Chile? En este momento la cuenta de capitales está completamente abierta. Tú puedes sacar tu dinero sin ninguna restricción. Es más, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos tiene algunas restricciones para los controles de capitales. Hay un vocabulario ahí que limita lo que puede hacer el gobierno chileno o, en teoría, el gobierno americano, que no importa mucho en términos de mercados de capitales. Lo que hemos visto es que en el último tiempo han salido de Chile más de 50.000 millones de dólares. ¿En qué tiempo es esto? ¿En qué periodo? Básicamente en los últimos 2 años. Pero antes, la conducta de los inversores tendía a reinvertir en Chile. Absolutamente. Una de las grandes diferencias, te diría yo, entre Chile y lo que es Argentina, Brasil, Venezuela, México, es que la clase empresarial chilena en los últimos 30 años mayoritariamente reinvirtió en Chile. Gran parte de su riqueza se hizo reinvirtiendo en Chile. Les fue muy bien invirtiendo en Chile. Y eso se empieza a cambiar con Bachelet 2, con el segundo gobierno de Bachelet, que ves empezar a abrir algunas familias abriendo family offices afuera, y ahora es una torrente de dinero que está saliendo del país. Bien. Está muy acelerado, los flujos de capital hacia afuera son muy fuertes. José Luis, de ganar en las presidenciales, Kast, el candidato de la derecha, que algunos consideran por sus posiciones de ultraderecha, por lo menos en términos de derechos sociales, como el derecho a el derecho al aborto o la identidad de género, etcétera, un nuevo Bolsonaro. En términos económicos y macroeconómicos, ¿qué representaría para Chile? ¿Una continuidad del modelo de Sebastián Piñera, o porque a Sebastián Piñera lo incluiste dentro de este nuevo populismo? Sí, mira, yo creo que no. Yo creo que, yo te voy a decir, es interesante. La derecha chilena tradicional, hay una derecha relativamente pequeña que es extraordinariamente conservadora en principios. Es una derecha es pequeña, pero muy conservadora en todos los temas valóricos que tú dijiste. La impresión personal que tengo yo es que José Antonio Kast utiliza los valores
como una fuerte de aglomerar su base, de tener una base que posteriormente le permitiera negociar cupos de poder dentro de la derecha. Mi impresión es que ellos nunca pensaron que iban a estar en la situación que están ahora, en donde está segundo, primero, segundo, pero está peleando la elección. Ellos no lo pensaron. Y lo que yo he visto es que, y la impresión que tengo, es que José Antonio Kast va a ser bastante inteligente en términos de tratar de unir a la centro-derecha, enfocándose en aquellos temas comunes y no en aquellos temas que son divisorios. Entonces yo creo que toda la agenda valórica va a perder de importancia y van a resaltar los temas que importan en Chile en este momento, que son crecimiento, economía y sobre todo orden público. Cuando hay el estallido social, un cierto grado de tolerancia a la violencia. Hoy hay una enorme intolerancia y es lo que está detrás de José Antonio Kast. Ahora, Kast y Piñera van a ser diferentes. Piñera básicamente hizo muy poco para concentrarse en el crecimiento, lo mismo que Bachelet. Chile hace una década que no se enfoca en crecimiento, se enfocaban en las cuentas fiscales, todo estaba bien, pero en crecimiento no. Y yo creo que Kast va a hacer un esfuerzo por enfocarse en crecimiento. Esa es la ¿Qué prioridad. quiere decir eso en términos de políticas macroeconómicas, enfocarse en crecimiento? El primer punto es dejar de tener este aumento sostenido y asfixiante del aparato estatal en Chile, que ha venido creciendo. Hace unos años tenías un gasto de gobierno que era alrededor del 18%, hoy ya lo tenés casi en 30%. Y el marco regulatorio ha sido expandido enormemente y no han habido reformas pro crecimiento. Kast ha dicho que sus primeras reformas pro crecimiento van a ser por el lado impositivo, ¿verdad? No solamente no va a hacer las cosas los aumentos impositivos, dice que van a bajar impuestos. Yo tengo ciertas dudas sobre cómo van a poder bajar impuestos. Porque, sobre todo con la demanda social que hay, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo tengo dudas. Ahora, hay espacio para reajustar el gasto, hay espacio. Yo tengo dudas. Ahora, la impresión que tengo yo es que hay dos modelos de sociedad. Una con un Estado que crece y otros que dicen, no necesitamos seguir expandiendo el gasto y el crecimiento. Nosotros nos vamos a enfocar en los más pobres, en hacer crecer la economía, en hacer desregulaciones en donde podemos, y la apuesta de ellos es que el crecimiento te va a dar, te va a llevar al equilibrio político-económico mejor, más parecido que tenía en los primeros años de la concertación. Pero Kast es diferente a Piñera. Kast cree en un estado más pequeño, en un estado muy fuerte. Kast ha hablado, por ejemplo, de introducir capital privado a Codelco. Codelco en Chile es intocable. Y Kast, sumamente audaz, ha dicho, yo estoy dispuesto. Esto es una fibra. La compañía de cobre chilena, es ¿no? la compañía de cobre. Es como la YPF argentina, y la participación del Estado es mayoritaria en relación a los privados. Es 100%. El Estado 100%. 100% estatal. Ni siquiera Pinochet pudo privatizar Codelco. El ejército en su momento se opuso completamente. En ese momento Codelco representaba aproximadamente el 80% del cobre, era prácticamente todo estatal, y con el pasar de los años el sector privado ha cumplido un rol mucho más grande. Pero todavía es una empresa símbolo, y el solo hecho de que Kast haya dicho eso te muestra la dirección en que él va a ir, que va a ser darle mayor rol al sector privado, tratar de desregular en donde pueden, y sobre todo de tener esta expansión dramática estatal que se viene con Boric y compañía. Muchísimas gracias, José Luis Daza. Un panorama, bueno, en profundidad y también horizontal, recorriendo distintos puntos claves de este proceso de transformación que está viviendo Chile. ¿Se viene un cambio de un modelo hacia el otro? Bueno, lo veremos el 21 de noviembre en esa elección tan interesante que se va a dar en Chile. Gracias, José Luis, nuevamente. Muchas gracias, Luciana. Gracias.